Bueno, hasta acá entonces la parte de alabanzas. Vamos a abrir la palabra del Señor en Isaías capítulo 42. Isaías 42, y voy a dar lectura hasta el versículo 16. Página 743. Dice así: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. No se cansará, ni desmayará, hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán su ley. Así dice el Dios Jehová, el criador de los cielos y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te tendré por la mano. Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que están de asiento en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Las cosas primeras he aquí vinieron, y yo anuncio nuevas cosas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis a la mar y lo que la hinche, las islas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de la piedra, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y prediquen sus loores en las islas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, esforzaráse sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, tenido he silencio y heme detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Tornaré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré los ciegos por camino que no sabían, haréles pisar por las sendas que no habían conocido. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz y los rodeos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Hasta acá la lectura. Le dejo lugar a Carlos, que tiene la palabra y meditación en esta noche. Buenas tardes, queridos jóvenes y hermanos. Vamos a meditar en este pasaje de Isaías 42, pasaje muy precioso, que nos habla del siervo de Jehová, ¿no? Como dice acá, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Podemos decir que se puede aplicar a todo siervo, porque dice muchas cosas que tienen que tener características del siervo de Dios, pero se aplica principalmente, sobre todas las cosas, ¿a quién les parece? Es fácil. A ver, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. ¿Quién está hablando ahí? Dios, ¿no? Y dice, en quien mi alma toma contentamiento. ¿Se acuerdan si Dios alguna vez dijo eso?
Mi alma toma contentamiento. ¿Qué quiere decir toma contentamiento? ¿Que se pone contento Dios? Arriesguen un poquito. Sí, quiere decir eso, que Dios se pone contento, contentamiento, se agrada. ¿Y de quién dijo eso? Dios. A ver, lo más grande. Del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se bautizó, ¿se acuerdan? Que dijo, ¿cómo dijo? Le dice, descendió el Espíritu Santo como paloma y se oyó una voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en él tomo contentamiento. Otra vez dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, también cuando el Señor se transfiguró en el monte, en distintas oportunidades. Y acá, este pasaje está hablando Dios de su siervo, el Señor Jesucristo. ¿Qué siervo es el Señor Jesucristo? Siervo perfecto. Y como Dios quiere, como Dios se agradó, así que todas estas características se aplican al Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice, así dice el Dios Jehová, el Criador de los cielos. Se nos presenta a Dios como el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Y da características de este siervo y además nos da a nosotros, si es que todos somos hijos de Dios, nos da preciosas promesas a través del siervo de Jehová, por lo que el siervo de Jehová hizo. Preciosas promesas para nosotros. Y quería que meditemos en el versículo 16, solamente la primera parte, que dice acá, Dios dice que va a hacer esto a través del siervo de Jehová, a través del Señor Jesucristo. Dice, y guiaré los ciegos por camino que no sabían. Así que yo no sé si todos somos hijos de Dios acá, pero sabemos cómo es la conversión del alma, ¿no? Cuando una persona se convierte, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona se le habla el Evangelio y esa persona cree en Cristo, acepta que es un pecador, que estaba equivocado, que Dios le habla, le dice lo que tiene que hacer para salvarse, ¿cómo decimos nosotros? Se convierte, ¿no es cierto? ¿Qué es convertirse? Es ir en una dirección equivocada a la condenación, viviendo para el pecado y darse cuenta de convertirse, dar la vuelta e ir para el otro lado. Eso se entiende lo que es convertirse. Bueno, Dios da esa promesa. ¿A quién se la da? A todo hombre, a cada alma, que tiene que escuchar la voz de Dios y convertirse. También el Salmo 19 dice, la ley de Jehová, la palabra de Jehová, es perfecta. ¿Qué es lo que hace? Que vuelve el alma, la convierte. Va en una dirección y cambia. Se da cuenta. ¿Qué se da cuenta? Que no veía, que estaba equivocado y Dios le abre los ojos, lo alumbra, ¿no? La palabra de Dios dice que Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, yo lo digo porque me convertí joven y para mí fue muy impactante porque me di cuenta que toda mi formación de mi familia, de la religión de mi familia, lo que yo pensaba, estaba todo equivocado. Y fue muy impactante para mí, me llamó mucho la atención y además yo tuve una educación, podemos decir, buena, una familia que me contuvo, que una linda infancia tuve. Sin embargo, cuando me di cuenta de lo que Dios decía, ahí me sentí totalmente desamparado, perdido, bajo el juicio de Dios. Y toda mi familia, todo lo que me habían contenido, me di cuenta que por más que mi familia tenía buenas intenciones y nos amaban a mi hermano y a mí como cualquier niño, me di cuenta que estaba perdido y que nadie me podía ayudar sino solamente ir al Señor. Yo pensaba esto, ¿no? Uno a veces vuelve para atrás y se pone a pensar y a veces escucha jóvenes que dicen, bueno, yo tuve una infancia muy difícil, tuve cosas que me marcaron para toda la vida. Y bueno, o si no, yo soy así, soy de esta manera y no puedo, ya mi infancia me marcó. Pero yo digo una cosa, realmente eso es lo
lo más importante? ¿Eso es lo principal? ¿O lo más importante es que Dios me venga a hablar y me muestre que estoy equivocado y nos da sus promesas preciosas, como esta promesa tan preciosa que dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían? Entonces muchas veces las cosas que nos pasaron a nosotros, yo pensaba, yo no tuve una infancia difícil, sin embargo no me sirvió para nada. Cuando me di cuenta que estaba bajo el juicio de Dios, por más que uno tenga la crianza o la educación que tenga, no sirve de nada. Lo que sirve es escuchar la voz de Dios. Me hizo pensar mucho esto, ¿no? Porque dice la promesa de Dios, y guiaré, dice, los ciegos por camino que no sabían. O sea que cuando nosotros escuchamos el Evangelio, nos damos, ¿qué es lo que tenemos que dar cuenta? Que no sabemos nada, porque Dios hace todas las cosas nuevas, un camino nuevo. Y dice, y guiaré los ciegos por camino que no sabían. Así que lo mejor que yo puedo hacer delante de Dios es declararme ciego, declararme que yo no veo nada, no sé nada, y ahí Dios ¿qué va a hacer? Me va a guiar. Pero si yo pienso que sé algo, que yo veo, Dios no me puede guiar. O sea, las promesas de Dios están, pero no las puedo recibir yo. Así es cuando a un alma se le predica el Evangelio y rechaza el Evangelio. ¿Por qué lo rechaza? Porque se cree que sabe más que Dios, o que no le cree a Dios. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, creo que acá nos conocemos, creo que todos somos creyentes, esa misma regla la tenemos que aplicar ahora para nuestra vida como creyente. Tenemos que, o sea, la promesa esta de Dios, ¿para quién es? No es solamente para los que no se convirtieron, sino para nosotros, porque ahora Dios nos tiene que guiar. Ustedes son jóvenes, toda una vida por delante. ¿Cuántas cosas el Señor nos tiene que guiar? Los tiene que guiar a ustedes. Nosotros por ahí, acá vemos personas mayores, también el Señor nos tiene que guiar. Pero en el caso de ustedes tienen que tomar decisiones muy importantes. Ahora, y a los grandes también nos pasa. Decimos, bueno, soy creyente, acepté al Señor, he entendido el Evangelio, pero sin embargo, ¿después qué pasa? O después que pasa el primer amor, ¿no? Cuando recién nos convertimos. ¿Qué es lo que pasa? Empezamos a guiarnos por nosotros mismos. Y nosotros tenemos sabiduría humana. ¿Pero de qué sirve? Si Dios me dice, y guiaré los ciegos por camino que no sabían. Quiere decir que yo no sé. El siervo de Jehová, el Señor Jesucristo, me tiene que guiar. Y esta es una preciosa promesa para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo, cuando sanó al ciego de nacimiento, le decía a los fariseos, yo he venido para que los que no ven, vean. Y los que ven sean cegados. ¿Por qué le decía eso? Porque los fariseos se creían que sabían, eran religiosos, tenían una formación, un estudio, pero ¿qué pasaba? Eran hipócritas, se habían apartado de los caminos del Señor, tomaban lo que a ellos les convenía, y el Señor Jesús tuvo que venir y decirle, ustedes son ciegos. Así que apliquémoslo a nuestra vida. Ahora, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Eso también tiene que ver, porque la fe, ¿qué es? La fe es creer en qué, en lo que Dios me dice. La fe no es mirar, sino la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, pensemos en esto, que nosotros somos hijos de Dios, Dios nos ha abierto los ojos, pero tenemos la tendencia de nuestro corazón humano a pensar que vemos, que entendemos. Pero la promesa de Dios dice, y guiaré los ciegos por camino que no sabían. Qué importante, ¿no?
para nosotros si somos hijos de Dios. Decirle al Señor, Señor, yo no sé con quién me tengo que casar, yo no sé lo que tengo que estudiar, yo no sé en qué te tengo que servir, porque el peligro es decir que yo lo sé. ¿Cuántas equivocaciones, cuántos errores que después tienen sus consecuencias, ¿no es cierto? Porque nos guiamos por nuestro propio corazón, que como dice Jeremías, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Así que esta es una promesa, una preciosa promesa del Señor. Pero nos tenemos que declarar ciegos. Nos tenemos que declarar delante del Señor, así como es imposible para nosotros obtener la salvación, también es imposible no equivocarnos si el Señor, el siervo perfecto, no nos guía. Ahí también en 2 Corintios 5, el versículo 17, un versículo muy conocido, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y eso qué quiere decir? Si alguno está en Cristo, quiere decir que ha aceptado a Cristo, ¿no es cierto? Pero dice, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya nos hizo nuevos, ya nos dio, no es que nuestra naturaleza vieja, Dios la va a mejorar, porque no, ya está condenada. El Señor Jesucristo en la cruz dice que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, fue muerto con Él. Así que todo lo que yo soy, que peco, mis malos pensamientos, mi oposición a Dios, mi indiferencia a Dios, cuando yo me escondo de Dios, todo eso, esa vieja naturaleza ya fue ejecutada, fue crucificada en la cruz. Pero ¿qué pasa? Falta el momento que el Señor me venga a buscar para que seamos completamente redimidos, ¿no? Cambiados. Así que tenemos esa naturaleza y tenemos una nueva criatura que Dios ha hecho en nuestro corazón, por la obra del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y después ¿qué dice? Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. Nosotros este texto lo conocemos mucho, pero lo meditamos poco, porque si decimos que las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, ¿no? Entonces, pensemos en la obra que Dios hace en nuestro corazón, que, mejor dicho, quiere hacer. O sea, hace en el sentido que nos dio una nueva criatura. Nos respeta nuestra identidad, nuestra personalidad, pero somos una nueva criatura. Eso por un lado, pero ahora esa nueva criatura es la que tiene que guiar, es la que tiene que prevalecer en mí. Y ahí es cuando Dios me guía por el Espíritu Santo. Entonces, por un lado me hizo nuevo, pero ahora tengo que elegir todas cosas nuevas que Dios me va a mostrar, porque dice, guiaré los ciegos por caminos que no sabían. Así que yo todo lo que tengo que hacer, que Dios me quiere guiar, ¿qué pasa? Por un lado no lo sé y por otro lado Dios me lo tiene que mostrar. Y yo pensaba esto, una reunión de jóvenes, ¿no? En las modas. Los jóvenes son propensos a las modas, a las cosas nuevas, ¿no? Por ahí los grandes un poco también. Pero los jóvenes están continuamente, bueno, que salió una ropa nueva, un celular nuevo, lo que sea. Nos gusta que las cosas nuevas. Y podemos decir, es lindo, está bien, mientras la moda, sigamos la moda, pero de una manera moderada, no en el sentido ya cuando se va a lo pecaminoso, es bueno la moda. Ahora, apliquémoslo a la parte espiritual, cuando Dios me dice, todo te lo voy a hacer nuevo. No es precioso, no nos da una perspectiva de decir qué me quiere dar Dios a mí, ¿no? Todo nuevo, todo. ¿Por qué a veces me voy tanto me atraen tanto las novedades, las cosas que salen, la música, pongámosle lo que sea, y no lo aplico en lo espiritual? Es decir, Señor, ¿qué me querés dar? ¿No? Que Dios lo tiene preparado, tiene nuestra vida preparada para cada uno de nosotros. Si Dios nos eligió, a veces algunas cosas se las pedimos a Dios y otras
pero si pensamos lo que es Dios, ¿Dios no se le escapará algo de lo que yo necesito, de lo que cada uno de nosotros necesita? ¿Se le puede escapar algo a Dios? Que dice acá, el creador de todas las cosas, todopoderoso, Dios con su palabra dijo y fue hecho. Y ahora con su palabra me quiere guiar. No, ¿va a haber algo que se pueda olvidar Dios? ¿Cuánto debemos pensar en esto, no? ¿Cuánto debemos decir, bueno, Señor, yo no, depender de Dios, decir, Señor, yo no veo, me aferro a esta promesa, guiaré los ciegos por camino que no sabían. Todas las cosas son hechas nuevas. También vamos a buscar en 2 Corintios 4, también un versículo parecido al que venimos meditando, acerca de la fe, al final, en el versículo 18, dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a los que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Ya que las cosas que no se ven, yo no las conozco. Por eso Dios me dice, los voy a guiar por camino que no sabían. Pero después yo veo, me guío por los sentidos, ¿no? Las cosas temporales, lo que yo tengo que hacer, mi trabajo, mi estudio, lo que tengo que elegir. Pero yo no tengo que mirar esas cosas, tengo que mirar al Señor para que Él me muestre las cosas que tiene preparadas, que yo no las sé. Por eso acá Pablo dice, no mirando nosotros. Ahora, tengo la promesa, pero yo tengo que vivir así, mirando al Señor, creyendo en su palabra, preguntándole cada cosa de mi vida, que el Señor la tiene ya pensada para mí. Toda la palabra nos habla, ¿no? De las obras. Dice, somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios tiene todo calculado para cada uno de nosotros. Y tenemos que pasar en este tiempo, si queremos servir al Señor, si queremos agradarle, y oír su voz para que nos guíe, a veces tenemos que padecer por el Señor, algo que queremos hacer para el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Llevar la carne a la cruz, entregar nuestros deseos carnales para que el Señor nos guíe. Y acá Pablo está hablando de eso, ¿no? En el versículo 16, dos versículos antes del 18, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, empero, se renueva de día en día. Ustedes son jóvenes, y cuando uno es joven se siente fuerte, se siente que va a ser siempre joven, ¿no? Pero la vida se nos pasa rápido. Y acá Pablo dice, bueno, la vida humana se va desgastando, pero el hombre interior se renueva de día en día. O sea que tenemos una juventud eterna con el Señor. Es lo que importa, las cosas eternas. La vida que Dios preparó para nosotros es eterna, porque cuando nosotros creímos, ¿qué dice la palabra? El que en mí cree tiene vida eterna. Ya la tiene. No necesita esperar a pasar a tener. Ya tenemos la vida eterna. Entonces tenemos que descubrir esa vida que el Señor tiene para nosotros. Versículo 17. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener tal vez que sufrir por el Señor, un poquito. Momentáneo y leve, quiere decir un tiempito y algunas cosas por el Señor, sufrir un poco para servir al Señor, en la carne. Pero dice, lo que eso es al presente, es decir, ahora, ¿qué nos sobra? Dice, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Fíjense, ¿no? Que el Señor nos está diciendo acá. Padecer un poquito para que el Señor nos dé los galardones que el Señor tiene preparados por ser guiados por Él, por descubrir las cosas que tiene para nosotros. Pero
tiene que pasar lo que leímos en el versículo 18, ¿no? No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cuánto nos cuesta? ¿No? No guiarnos por nuestros sentidos, por lo que a nosotros nos parece, por las circunstancias, por las cosas que pasan. Tenemos una gran bendición. Miren ahora lo que está pasando con esto de la pandemia. La gente que no tiene a Cristo, que no sabe qué esperanza le queda. Es terrible. Mucha gente sufre de depresión. Nosotros tenemos la bendición de saber que el Señor está con nosotros y que esto es parte del juicio de Dios sobre este mundo y aún sobre la iglesia, sobre nosotros, porque también Pedro dice, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. O sea que estas cosas también son para nosotros, para que nosotros nos limpiemos, para que nosotros nos examinemos y confiemos en el Señor, en las tribulaciones, porque esto es una tribulación, ¿no? Es un sufrimiento. Nos quejamos porque no podemos salir, porque no nos podemos congregar, cuántas cosas. Pero el Señor nos dice, es un poquito, un momentáneo y leve tiempo de nuestra tribulación. Y eso si lo hacemos guiados por el Señor, esperando en el Señor, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Qué precioso, cuántas cosas que tiene el Hijo de Dios. Por haber un día reconocerse ciego, decir, yo no veo, Señor, y el Señor nos da la luz. Porque Dios dice, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos humillamos y el Señor nos salvó. Ahora nos tenemos que humillar delante de Él para que el Señor nos bendiga, nos cuide y nos dé una vida de gozo aún en el sufrimiento. Vamos a ir a San Juan, capítulo 9, cuando el Señor le decía esto, cuando el Señor sanó al ciego de nacimiento, ¿no? Que también es una figura de la vista que nos dio el Señor, ¿no? San Juan 9. Vamos a leer versículo 1, dice, y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntaronle a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y díjole, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Hasta acá podemos leer, podemos ver este hombre, ¿no? Un hombre ciego de nacimiento que estaba ahí por años, todos lo conocían, y el Señor le da la vista, y cuando le da la vista, eso produce un descontrol ahí, en el lugar que estaba el Señor, en el templo, estaban los fariseos, porque los fariseos no querían creer en el Señor Jesucristo. Entonces no había forma de ellos negar ese milagro, por eso lo llaman, lo conocemos este pasaje, ¿no? Lo llaman a los padres, le preguntan quién le dio la vista, muchas cosas pasan acá. Pero podemos ver qué es lo que tuvo que hacer el ciego, qué es lo que puede querer un hombre que está así, ¿no? Ciego de nacimiento, un hombre ya mayor, ¿qué es lo que puede querer? Que vea, ¿no es cierto? Es lo que se le hubiera pedido al Señor. Pero dice, ¿qué es lo que tuvo que hacer el ciego para que el Señor Jesús le dé la vista? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Es un milagro que es un poco raro, ¿no? Porque algunos del Señor los sanaba instantáneamente o les daba la vista a los ciegos, pero acá dice, ve, lávate en el estanque Siloé, ¿no? Que declarado quiere decir enviado, que nos habla del Señor Jesús.
escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, le untó los ojos, después le dijo, ve, lávate. ¿Y el ciego qué es lo que tuvo que hacer? ¿Hizo lo que el Señor Jesús le mandó? ¿Lo hizo? Sí, lo hizo. ¿Qué tuvo que hacer el ciego? Obedecer. Nada más que eso. Se han dicho muchas cosas de este pasaje que lo hizo. Hay muchas cosas, ¿no? Pero no sabemos por qué el Señor hizo eso. Pero lo hizo así. Pero lo que sí sabemos es que el ciego tuvo que obedecer. Así que, para ver, ¿qué tuvo que hacer? Obedecer. Y nosotros, cuando nos convertimos, nos pasó lo mismo. Nosotros no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo. Yo me acuerdo cuando me convertí, sabía que si no me convertía me iba al infierno, pero no sabía mucho quién era el Señor Jesús. Le pedí que me salvara. Pero después uno empieza a entender si uno realmente quiere, si uno realmente, como venimos diciendo, se declara ciego. Dice, Señor, no sé, quiero que me des la vista, quiero que me des luz. Eso es lo que pasó a este hombre también. Porque si leemos más adelante, le preguntaban, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Quién te dio la vista? ¿Quién te sacó la ceguera, no? Y este hombre empezó a entender y Dios lo usó. Fíjense en el versículo 25. Le decían los fariseos, este hombre es pecador, le decían del Señor Jesús. Y él le dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Nosotros también sabemos que éramos ciegos antes de conocer al Señor. Pero ahora vemos. Y si vemos, ¿cómo tenemos que seguir? Para ver también, siendo guiados por el Señor, reconociendo que lo que está más adelante yo no lo sé y que necesito la guía del Señor. Y que el Señor me dice, yo te guiaré por un camino que no sabes. El versículo 30, ya para ir terminando, también, ¿no? Dice, respondió aquel hombre y díjoles, por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Qué precioso. Maravillosa cosa es esta, maravillosa cosa es la obra de Dios en nosotros, que nos damos cuenta que el Señor nos abrió los ojos. Y si nos damos cuenta que el Señor nos abrió los ojos, ¿por qué no vivimos así? Esperando que el Señor nos siga mostrando, nos siga abriendo los ojos. ¿Pero qué nos pasa? No, yo sé lo que tengo que hacer, esto es lo que me conviene. No, yo cada día tengo que pedirle al Señor que me abra los ojos, que me muestre lo que tengo que hacer. Dice, bueno, hay todo un diálogo, ¿no? Pero vamos al versículo, el versículo 35. Después de todo lo que pasa, ¿no? Que no pueden, los fariseos quieren que niegue este hombre que Cristo no le había dado la vista. En el versículo 35, donde lo echan al ciego del templo, porque él decía que que Jesús lo había dado la vista, dice, oyó Jesús que le habían echado fuera y hallándole, díjole, ¿crees tú en el Hijo de Dios? O sea, el ciego había recibido la vista física, pero ahora tenía que recibir ¿qué? Lo más importante, la vista espiritual. Entonces el Señor Jesucristo ya sabía que ese hombre iba a creer. Entonces cuando lo echan, ahí está el Señor Jesús esperándole. Le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Vemos. Le había sido vuelta la vista, pero se reconocía un ciego espiritual. Y dice, ¿quién es? Y díjole Jesús, le has visto y el que habla contigo, él es. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Y qué significa el Hijo de Dios?
Significa que ahí estaba Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, que había venido ¿para qué? Para dar su vida en la cruz por todos nosotros. Todo eso significa. Y este ciego podemos decir, bueno, habrá entendido algo, tal vez parcialmente, pero creyó y le adoró. Entonces, ¿Cristo qué hizo? Le dio la vista espiritual. Pero fíjense lo que dice después. Y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Así que pensemos si todos somos hijos de Dios acá, porque dice, yo para juicio he venido. ¿Para qué vino? Para darnos la vista. Pero aquel que le rechaza, ¿qué pasa? Se queda ciego y no tiene posibilidad de salvación, ya está condenado. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y después dice, y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijeronle, ¿somos nosotros también ciegos? Díjole Jesús, si fuerais ciegos no tuvierais pecado, mas ahora porque decís vemos, por tanto vuestro pecado permanece. ¿Qué quiere decir? Que a mí me hablan del Evangelio y yo digo, no, pero yo veo, yo sé lo que creo en Dios a mi manera, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Y qué pasa con esa persona? Está bajo el juicio de Dios porque rechaza recibir la vista. Es en el orden del que no conoce a Cristo. Pero para nosotros es lo mismo. Entonces yo tengo que decir, Señor, no veo. Y el Señor me va a dar la vista. Qué preciosa promesa. Guiaré a los ciegos por camino que no sabía. Después dice otras cosas más. Pero al final del versículo 16 dice, estas cosas les haré y no los desampararé. Qué precioso, ¿no? Que el Señor, más allá de nuestra vida, de lo que hayamos vivido, el Señor nos da esa promesa preciosa, que nos hará estas cosas y no nos desamparará. Tal vez nos podemos haber equivocado, nos podemos haber apartado, pero una vez que el Señor nos da la vista espiritual, nos hace nuevo y no nos desampara nunca. Quiera el Señor que podamos reconocer que nosotros no, sin el Señor no tenemos luz, no podemos ver, y así apropiarnos de esta preciosa promesa. Guiaré los ciegos por camino que no sabía. Que el Señor nos bendiga.